Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. El Big Bang y el universo sin comienzo de los budistas. Por su santidad el 14º Dalai Lama. ¿Quién no ha experimentado un sentimiento de admiración reverente en una noche despejada al contemplar los cielos iluminados por incontables estrellas? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si hay una inteligencia detrás del cosmos? ¿Quién no se ha preguntado si el nuestro es el único planeta con vida? Para mí, estas son curiosidades naturales para la mente humana. A lo largo de la historia de la civilización humana, ha existido el impulso real de hallar respuestas a estas preguntas. Uno de los mayores logros de la ciencia moderna es habernos acercado más que nunca a la comprensión de las condiciones y de los complicados procesos que subyacen a los orígenes de nuestro cosmos. Como muchas culturas antiguas, la tibetana dispone de un complejo sistema de astrología que contiene elementos de lo que una cultura moderna llamaría astronomía, de forma que hay nombres tibetanos para la mayoría de las estrellas que resultan visibles con el ojo desnudo. De hecho, hace mucho que los tibetanos y los indios son capaces de predecir los eclipses lunares y solares con un alto grado de precisión basándose en sus observaciones astronómicas. Siendo niño en el Tíbet, pasaba muchas noches observando el cielo con mi telescopio y aprendiendo las formas y los nombres de las constelaciones. Aún recuerdo la alegría que sentí cuando pude visitar un auténtico observatorio astronómico en Delhi, en el planetario Birla. En 1973, durante mi primera visita a Occidente, la Universidad de Cambridge me invitó a dar una charla en la Casa del Senado y en la Facultad de la Divinidad. Cuando el vicerrector me preguntó si había algo especial que me apetecía hacer en Cambridge, respondí sin vacilación que deseaba visitar el famoso radiotelescopio del Departamento de Astronomía. En una de las conferencias de mente y vida que se celebran en Dharamsala, el astrofísico Piet Hood, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, mostró una simulación por ordenador de cómo ven los astrónomos los acontecimientos cósmicos que siguen a la colisión entre galaxias. Fue algo fascinante, un auténtico espectáculo. Estas animaciones por ordenador nos ayudan a ver de qué forma se ha ido expandiendo el universo a lo largo del tiempo y según las leyes básicas de la cosmología, dadas determinadas condiciones inmediatamente después de la explosión cósmica. Terminada la presentación de Piet Hood, hubo un debate abierto. Dos de los participantes en la conferencia, David Finkelstein y George Greenstein, trataron de demostrar el fenómeno del universo en expansión con el uso de bandas elásticas con anillos. Lo recuerdo con claridad porque dos de mis traductores y yo mismo teníamos algunas dificultades a la hora de imaginar la expansión cósmica a partir de aquella demostración. Más tarde, todos los científicos presentes aunaron esfuerzos para tratar de simplificar la explicación, cosa que, por supuesto, acabó por confundirnos todavía más. La cosmología moderna, como casi todo en las ciencias físicas, se fundamenta en la teoría de la relatividad de Einstein. En cosmología, las observaciones astronómicas combinadas con la teoría general de la relatividad, que reformuló la gravedad como la curvatura del espacio y tiempo, han demostrado que nuestro universo ni es eterno ni estático en su forma actual. Está en un proceso de evolución y expansión continuas. Este hallazgo concuerda con la intuición básica de los antiguos cosmólogos budistas, quienes pensaban que cualquier sistema cosmológico dado atraviesa fases de formación, expansión y, por último, destrucción. En la cosmología moderna de los años 20, tanto la predicción teórica de Alexander Friedman como la detallada observación empírica de Edwin Hubble, según la cual se detecta un desplazamiento mayor de la luz roja en la luz emitida por las galaxias distantes que por las más cercanas, demostraron convincentemente que el universo es curvo y se está expandiendo.
Se supone que dicha expansión se inició como una gran explosión cósmica, el famoso Big Bang, que se cree ocurrió hace unos 12 o 15.000 millones de años. La mayoría de los cosmólogos actuales creen que pocos segundos después de la explosión, la temperatura decreció hasta un punto que facilitó reacciones que empezaron a formar los núcleos de los elementos más ligeros, de los que mucho más tarde nacería toda la materia que existe en el cosmos. De modo que el espacio, el tiempo, la materia y la energía, tal como los conocemos y percibimos, nacieron de aquella bola de fuego, materia y radiaciones. En los años 60 descubrieron la presencia de radiaciones microondas de fondo en todo el universo, fenómeno que fue interpretado como un eco, un relumbrar del Big Bang inicial. La medición precisa del espectro, la polarización y la distribución espacial de esta radiación de fondo parece confirmar, al menos en líneas generales, los actuales modelos teóricos de los orígenes del universo. Antes de la detección accidental de este ruido microondas de fondo, se libraba un debate entre dos grandes escuelas de la cosmología moderna. Unos preferían interpretar la expansión del universo como un proceso estable. Es decir, el universo se expande a un ritmo estable, según las leyes constantes de la física que se le pueden aplicar en cualquier momento dado. Del otro lado, estaban aquellos que interpretaban la evolución en términos de una explosión cósmica. Me han dicho que entre los defensores del modelo de estado estable se encontraban algunos de los científicos más relevantes de la cosmología moderna, como Fred Hoyle. De hecho, en algún momento no muy lejano, esta teoría representaba la posición científica mayoritaria respecto al origen de nuestro universo. En la actualidad, parece que la mayoría de los cosmólogos están convencidos de que el ruido microondas de fondo demuestra definitivamente la validez de la hipótesis del Big Bang. Es un ejemplo maravilloso de cómo, en última instancia, son las pruebas empíricas las que emiten el juicio definitivo en la ciencia. Al menos, en principio, lo mismo se puede decir del budismo, que afirma que el cuestionamiento de la autoridad de las pruebas empíricas equivale a la descalificación de uno mismo como interlocutor válido en un debate crítico. En el Tíbet existían mitos complejos de la creación surgidos de la religión de Bon, anterior al budismo. Uno de los temas centrales de aquellos mitos es el nacimiento del orden a partir del caos, de la luz a partir de la oscuridad, del día a partir de la noche, de la existencia a partir de la nada. Son actos realizados por un ser trascendental que crea todo con su puro potencial. Otro grupo de mitos retrata el universo como un organismo vivo que nace de un huevo cósmico. En el seno de las ricas tradiciones religiosas y espirituales de la India antigua, se desarrollaron numerosas visiones cosmológicas contradictorias entre sí. Aquella variedad incluía formulaciones tan diversas como la antigua teoría Samkhya de la materialidad primordial, que describe los orígenes del cosmos y de la vida que contiene como expresión de un sustrato subyacente absoluto. El atomismo Vaisheshika, que sustituyó una pluralidad de átomos indivisibles como unidades básicas de la realidad con un único sustrato subyacente. Las diferentes teorías de los dioses Brahman e Ishvara como fuentes de la creación divina, y la teoría de la escuela materialista radical Charvaka, que interpreta la evolución del universo como un proceso material aleatorio y sin propósito definido, considerándose todos los procesos mentales derivados de complejas configuraciones de fenómenos materiales. Esta última posición no difiere de la noción materialista científica según la cual la mente se reduce a una realidad neurológica y bioquímica y ésta a su vez a hechos físicos. El budismo, en cambio,
explica la evolución del cosmos según el principio de la originación dependiente, en que el origen y la existencia de todo ha de entenderse en términos de la complicada red de causas y condiciones interrelacionadas, y esto se aplica tanto a la materia como a la conciencia. Según las viejas escrituras, el propio Buda jamás respondió directamente a las preguntas sobre el origen del universo. En una de sus famosas parábolas, el Buda describió a la persona que plantea este tipo de preguntas como un hombre herido por una flecha envenenada. En lugar de permitir que el cirujano le extraiga la flecha, el herido insiste en conocer primero la casta, el nombre y el clan del hombre que le disparó la flecha. Si es moreno, castaño o rubio. Si vive en una aldea, un pueblo o una ciudad. Si el arma utilizada fue arco o ballesta. Si la cuerda era de fibra, de caña, de cáñamo, de nervio o de corteza. Si el astil era de madera silvestre o cultivada, etcétera, etcétera. Las interpretaciones del significado de aquella negación del Buda a responder directamente a la pregunta varían. Unos sostienen que no quería responder porque estas preguntas metafísicas no guardan relación directa con la liberación. Otros, con Nagarjuna a la cabeza, argumentan que en la medida en que las preguntas partían de la suposición de una realidad intrínseca de las cosas y no de la originación dependiente, contestarlas hubiera contribuido al afianzamiento de la fe en una existencia sólida e inherente. Las diferentes tradiciones budistas agrupan las preguntas de forma distinta. El canon Pali recoge 10 preguntas de este tipo sin contestar, mientras que la tradición india clásica heredada por los tibetanos recoge las siguientes 14. 1. ¿Son eternos el universo y el yo? 2. ¿Son transitorios el universo y el yo? 3. ¿Son eternos a la vez que transitorios el universo y el yo? 4. ¿Ni son eternos ni transitorios el universo y el yo? 5. ¿Tienen un comienzo el universo y el yo? 6. ¿No tienen un comienzo el universo y el yo? 7. ¿Tienen y no tienen un comienzo el universo y el yo? 8. ¿Ni tienen ni no tienen un comienzo el universo y el yo? 9. ¿Existe el bendito después de la muerte? 10. ¿No existe el bendito después de la muerte? 11. ¿Existe a la vez que no existe el bendito después de la muerte? 12. ¿Ni existe ni no existe el bendito después de la muerte? 13. ¿Es la mente lo mismo que el cuerpo? 14. ¿Son la mente y el cuerpo dos entidades separadas? A pesar de la tradición que recogen las escrituras acerca de la negación del Buda a participar en este nivel de discurso metafísico, el budismo, como sistema filosófico de la India antigua, tiene una larga historia de análisis profundo de esas preguntas fundamentales y eternas sobre nuestra existencia y el mundo en que vivimos. Mi propia tradición tibetana ha recibido este legado filosófico. El budismo recogía dos grandes tradiciones cosmológicas. Una de ellas es el sistema Abhidharma, que comparten muchas escuelas budistas como la Theravada, que es hasta el día de hoy la tradición dominante en países como Tailandia, Sri Lanka, Birmania, Camboya y Laos. Aunque la tradición budista que se introdujo en el Tíbet es la Mahayana, especialmente la versión del budismo indio conocida como Nalanda,
La psicología y la cosmología Abhidharma forman parte importante del panorama intelectual tibetano. La obra principal del sistema cosmológico Abhidharma, que llegó hasta el Tíbet, es el Tesoro de Conocimiento Superior, Abhidharmakosha, de Vasubandhu. La segunda tradición cosmológica del Tíbet es el sistema hallado en un importante conjunto de textos budistas Vajrayana que pertenecen al género teórico-práctico conocido como Kalachakra, que significa literalmente rueda del tiempo. Aunque la tradición atribuye las enseñanzas básicas del ciclo Kalachakra al propio Buda, resulta difícil identificar con precisión la fecha del origen de las obras más antiguas de ese sistema. Después de la traducción de los textos Kalachakra fundamentales del sánscrito al tibetano en el siglo XI, el Kalachakra llegó a ocupar un lugar relevante en la herencia budista tibetana. A la edad de 20 años, cuando empecé el estudio sistemático de los textos que analizan la cosmología Abhidharma, sabía ya que la Tierra es redonda, había visto en revistas las imágenes fotográficas de los cráteres volcánicos en la superficie de la Luna y tenía alguna noción del giro orbital de la Tierra y de la Luna alrededor del Sol. Debo reconocer, por lo tanto, que el estudio de la presentación clásica de Vasubandhu del sistema cosmológico Abhidharma no me atrajo demasiado. La cosmología Abhidharma describe una Tierra plana, alrededor de la cual giran cuerpos celestiales como la Luna y el Sol. Según esta teoría, nuestra Tierra es uno de los 4 continentes, el continente sur, para ser precisos, situados en las 4 direcciones cardinales de una gran montaña llamado Monte Meru, que se encuentra en el centro del universo. Cada uno de los 4 continentes está flanqueado por continentes menores, y los espacios que les separan están cubiertos de inmensos océanos. Este sistema cosmológico en su totalidad se apoya en un suelo que a su vez permanece suspendido en el espacio vacío. El poder del aire mantiene la base a flote en el espacio vacío. Vasubandhu ofrece una detallada descripción de los cursos orbitales de la Luna y del Sol, así como de sus tamaños y de las distancias que les separan de la Tierra. Estos tamaños, distancias y demás son refutados de plano por las pruebas empíricas de la astronomía moderna. En la filosofía budista existe una máxima que afirma que sostener un principio en contra de la razón supone minar la propia credibilidad. Contradecir las pruebas empíricas sería una falacia aún mayor. Por eso es difícil aceptar la cosmología Abhidharma al pie de la letra. De hecho, sin necesidad de recurrir a la ciencia moderna, existe una gama suficiente de modelos cosmológicos contradictorios dentro de la filosofía budista para cuestionar la validez literal de cualquier versión en particular. En mi opinión, el budismo debe abandonar muchos aspectos de la cosmología Abhidharma. Es discutible hasta qué punto el propio Vasubandhu creía en la cosmovisión Abhidharma. Él pretendía una presentación sistemática de la variedad de especulaciones cosmológicas que se daban en la India de aquel tiempo. Estrictamente hablando, la descripción del cosmos y de sus orígenes, que los textos budistas denominan contenedor, es secundaria a la presentación de la naturaleza y los orígenes de los seres sensibles, que son el contenido. Gendun Göpel, el erudito tibetano que recorrió gran parte del subcontinente indio en los años 30, sugirió que la descripción Abhidharma de la Tierra como continente sur simbolizaba el mapa antiguo de la India central. Ofreció un relato interesante de cómo las descripciones de los 3 continentes restantes concuerdan con lugares geográficos concretos de la India moderna. Que su interpretación esté acertada o que esos lugares recibieran su nombre a raíz de los continentes que, según se creía, rodeaban el Monte Mera, es una cuestión abierta a debate. Algunas de las escrituras antiguas describen los planetas como cuerpos esféricos suspendidos en el vacío, de un modo parecido a cómo la cosmología moderna concibe los sistemas planetarios. La cosmología Kalachakra ofrece una secuencia definida para la evolución de los cuerpos celestiales en nuestra galaxia. Primero se formaron las estrellas, luego se creó nuestro sistema solar, etc.
Lo que tienen de interesante las cosmologías Abhidharma y Kalachakra es la imagen más amplia que ofrecen de los orígenes del universo. Se reconoce que el nuestro es solo uno de los incontables sistemas existentes en el cosmos. Tanto Abhidharma como Kalachakra emplean el término técnico triquilicosmos, que según creo corresponde a 1.000 millones de sistemas aproximadamente, para comunicar esa noción de la vastedad de los sistemas del universo, y ambas afirman la infinidad de dichos sistemas. De modo que, en principio, aunque no existe un comienzo ni un fin para el universo en su totalidad, sí existe un proceso temporal definido de comienzo, medio y fin para cada sistema individual. La evolución de un sistema cósmico particular se concibe en términos de 4 etapas fundamentales, las denominadas 4 eras de 1. El vacío, 2. La formación, 3. La duración y finalmente 4. La destrucción. Se cree que cada una de estas etapas dura un tiempo larguísimo, 20 medios eones, y que es solo en el último medio eón de la etapa de la formación cuando evolucionan los seres sensibles. La destrucción de un sistema cósmico puede deberse a cualquiera de los 3 elementos naturales que no sean la tierra y el espacio, es decir, al agua, al fuego o al aire. Aquel elemento que provoca la destrucción del sistema cósmico anterior será la base de la creación del nuevo cosmos. En el centro de la cosmología budista, por tanto, no solo existe la idea de la existencia de múltiples sistemas cósmicos, infinitamente más que los granos de arena del río Ganges, según algunos textos, sino también la noción de que se encuentran en un constante proceso de formación y destrucción. Esto significa que el universo no tiene un comienzo absoluto. Las preguntas que esta idea plantea a la ciencia son fundamentales. ¿Hubo un único Big Bang o hubo muchos? ¿Hay un único universo o hay muchos? Un número infinito de ellos incluso. ¿Es el universo finito o infinito, como aseveran los budistas? ¿Nuestro universo seguirá expandiéndose indefinidamente o su expansión se decelerará, se detendrá, incluso hasta que todo acabe en una gran implosión? ¿Forma nuestro universo parte de un cosmos en eterno estado de reproducción? Los científicos debaten intensamente en torno a estas preguntas. Desde el punto de vista budista, surge una pregunta adicional. Aun admitiendo que solo hubo una gran explosión cósmica, podemos preguntar, ¿fue aquel el origen del universo entero? ¿O únicamente el comienzo de nuestro sistema cósmico en particular? La pregunta fundamental, por lo tanto, es si el Big Bang, que según los cosmólogos modernos marca el comienzo de nuestro sistema cósmico actual, fue el principio de todo. Vista desde la perspectiva budista, la idea de un único comienzo definitivo resulta muy problemática. Si existió tal comienzo absoluto, según la lógica solo nos quedan 2 opciones. Una es el teísmo, que alega que el universo fue creado por una inteligencia totalmente trascendente y, por lo tanto, al margen de las leyes de causa y efecto. La segunda opción consistiría en la creación del universo sin causa en absoluto. El budismo rechaza ambas. Si el universo es creación de una inteligencia preexistente, siguen vigentes las preguntas acerca del estatus ontológico de dicha inteligencia y de la realidad que representa. Dharmakirti, el gran lógico y epistemólogo del siglo VII de la Era Común, hizo una convincente presentación de la crítica budista estándar del teísmo. En su obra clásica, Exposición de la cognición válida, Dharmakirti se enfrenta a algunas de las pruebas más relevantes a favor de la existencia de un creador, formuladas por las escuelas filosóficas teístas de la India. Expuestos con brevedad, los argumentos a favor del teísmo son los siguientes. Los mundos de la experiencia interior
y de la materia exterior son obra de una inteligencia preexistente porque a. Como las herramientas del carpintero, operan en una secuencia ordenada. B. A semejanza de artefactos como las vasijas, tienen formas. C. Como los objetos de uso cotidiano, poseen una eficacia causativa. Estos argumentos, según creo, guardan cierta similitud con el argumento teísta de una tradición filosófica occidental que se conoce como argumento a partir del diseño. Según él, el orden considerable que percibimos en la naturaleza es prueba de la existencia de una inteligencia que debió crearla. Del mismo modo que no podemos concebir un reloj sin el relojero que lo hizo, nos es difícil concebir un universo ordenado sin la inteligencia creadora que lo ordenó. Las escuelas filosóficas clásicas de la India, que asumen una visión teísta del origen del universo, son tan diversas como sus equivalentes occidentales. Una de las más antiguas es una rama de la escuela Samkhya, que sostenía que el universo llegó a ser gracias al juego creativo de lo que ellos llaman sustancia primaria, el Prakrit y el Isbrara, Dios. Se trata de una teoría metafísica sofisticada, fundamentada en la ley natural de la causalidad, que explica el rol de la divinidad en términos de las características más misteriosas de la realidad, como son la creación, el propósito de la existencia y otros temas afines. El punto crucial de la crítica de Dharmakirti consiste en la demostración de una inconsistencia fundamental que él percibe en la teoría teísta. Demuestra que el intento mismo de explicar el origen del universo en términos teístas viene motivado por el principio de la causalidad. No obstante, en última instancia, el teísmo se ve obligado a rechazar dicho principio. Atribuyendo un comienzo absoluto a la cadena causativa, los teístas sugieren que puede haber algo, al menos una causa, que queda fuera de la ley de la causalidad. Este comienzo, que representa la causa inicial, no obedecerá en sí a ninguna causa. Esa primera causa tendrá que ser un principio eterno y absoluto. De ser así, ¿cómo podemos explicar su capacidad de producir cosas y acontecimientos transitorios? Dharmakirti argumenta que a tal principio permanente no se le puede atribuir ninguna eficacia causativa. En esencia, afirma que la postulación de una primera causa únicamente puede ser una hipótesis metafísica arbitraria. No se puede demostrar. Asanga, que escribió en el siglo IV, entendía el origen del universo en términos de la teoría de la originación dependiente. Esta teoría sostiene que todas las causas nacen y llegan a su fin según determinadas causas y condiciones. Asanga identifica las tres condiciones principales que rigen el principio de la originación dependiente. En primer lugar, la condición de la ausencia de una inteligencia preexistente. Asanga rechaza la posibilidad de la creación del universo por tal inteligencia, argumentando que su existencia trascendería por completo las leyes de causa y efecto. Un ser absoluto que es eterno, trascendental y fuera del alcance de la ley de la causalidad, no podría interactuar con las causas y los efectos y sería por lo tanto incapaz de iniciar ni de poner fin a cualquier fenómeno. En segundo lugar, la condición de la impermanencia, que determina que las mismas causas y condiciones que dan lugar al mundo de la originación dependiente son impermanentes y sujetas a cambios. En tercer lugar, la condición de la potencialidad. Este principio hace referencia al hecho de que algo no puede producirse a partir de cualquier cosa. Para que un conjunto concreto de causas y condiciones dé lugar a un conjunto particular de efectos o consecuencias, debe existir algún tipo de relación natural entre ellas. Asanga afirma que el origen del universo se debe comprender en términos del principio de una cadena infinita de causación sin trascendencia ni inteligencia preexistente.
El budismo y la ciencia comparten una reticencia fundamental a la hora de postular un ser trascendente como origen de todas las cosas. No es de sorprender, puesto que ambas tradiciones investigativas son esencialmente no teístas en su orientación filosófica. Si, no obstante, aceptamos el Big Bang como comienzo absoluto de todo, hecho que implica que el universo tiene un momento absoluto de nacimiento, salvo que nos neguemos a especular más allá de aquella explosión cósmica, los cosmólogos deberán aceptar, a pesar de sí mismos, la existencia de algún tipo de principio trascendente como causa del universo. Quizá no se trate del mismo Dios que postulan los teístas. Sin embargo, en su papel fundamental de creador del universo, ese principio trascendental representará algún tipo de deidad. Si por otra parte, como han sugerido algunos científicos, el Big Bang no es tanto un punto de partida como un momento de inestabilidad termodinámica, hay lugar para una interpretación más compleja y matizada de aquel acontecimiento cósmico. Parece que muchos científicos opinan que todavía no se ha emitido un juicio definitivo acerca del Big Bang como comienzo absoluto de todo. La única prueba empírica concluyente hasta el momento es que nuestro entorno cosmológico parece haber evolucionado a partir de un estado intensamente caliente y denso, hasta que se encuentren pruebas más convincentes de los distintos aspectos de la teoría del Big Bang y hasta que queden plenamente integrados los hallazgos de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Muchas de las cuestiones cosmológicas que aquí se plantean seguirán formando parte del terreno metafísico y no de la ciencia empírica. Según la cosmología budista, el mundo está compuesto de los 5 elementos: el elemento del espacio, que sirve de sostén, y los 4 elementos fundamentales de tierra, agua, fuego y aire. El espacio permite la existencia y funcionamiento de todos los demás elementos. El sistema Kalachakra presenta el espacio no como una nada absoluta, sino como un medio de partículas vacías o partículas espaciales, que son partículas materiales extremadamente sutiles. Este elemento del espacio es la base para la evolución y la disolución de los 4 elementos, que se generan a partir de aquel y vuelven a ser absorbidos por él. El proceso de la disolución sigue el siguiente orden: tierra, agua, fuego y aire. El proceso de la generación sigue el orden inverso: aire, fuego, agua y tierra. Asanga afirma que estos elementos básicos, que él describe como los 4 grandes elementos, no se deben concebir en términos de materialidad en el sentido estricto de la palabra. Él traza una distinción entre los 4 grandes elementos, que son más unas fuerzas en potencia, y los grandes elementos, que son constitutivos de la materia agregada. Tal vez resulte más fácil comprender los 4 elementos de los objetos materiales como solidez, tierra; liquidez, agua; calor, fuego; y energía cinética, aire. Los 4 elementos evolucionan desde el nivel más sutil al material a partir de la causa subyacente de las partículas vacías y se disuelven desde el nivel material al sutil, retornando a las partículas vacías del espacio. El espacio, con sus partículas vacías, es la base de todo el proceso. Quizá el término partícula no sea el más apropiado para designar estos fenómenos, ya que implica realidades materiales ya formadas. Por desgracia, los textos no contienen descripciones suficientes que nos ayuden a definir mejor estas partículas espaciales. La cosmología budista establece el ciclo del universo de la siguiente manera. Primero, hay un periodo de formación. Luego un periodo de duración. A continuación, un periodo de destrucción. Y por último, un periodo de vacío que precede la formación de un universo nuevo.
A lo largo del cuarto periodo, el del vacío, las partículas espaciales subsisten y será a partir de ellas que nacerá toda la materia del nuevo universo. Es en estas partículas espaciales donde se encuentra la causa fundamental del mundo físico en su totalidad. Si queremos describir la formación del universo y de los cuerpos físicos de los seres, debemos analizar la manera en que los diferentes elementos constitutivos del universo pudieron cobrar forma a partir de las partículas espaciales. Es el potencial específico de estas partículas que ha dado lugar a la estructura del universo y de todo lo que hay en él. Los planetas, las estrellas y los seres sensibles, como los humanos y los animales. Si regresamos a la causa última de los objetos materiales del mundo, llegaremos a las partículas espaciales. Su existencia precede al Big Bang, es decir, a cualquier nuevo comienzo, y son de hecho residuos del universo preexistente que se desintegró. Parece que algunos cosmólogos se inclinan a pensar que nuestro universo surgió como una fluctuación de lo que se denomina vacío cuántico. Para mí esta idea hace eco de la teoría Kala-Chakra de las partículas espaciales. Desde el punto de vista de la cosmología moderna, comprender el origen del universo durante los primeros segundos de su existencia plantea un problema casi irresoluble. Parte de este problema reside en el hecho de que las 4 fuerzas conocidas del universo, gravedad, electromagnética y las fuerzas nucleares débil y fuerte, no funcionan en esos momentos. Entran en juego más tarde, cuando la densidad y la temperatura de la etapa inicial han disminuido sustancialmente y empiezan a formarse las partículas elementales de la materia como el hidrógeno y el helio. El comienzo preciso del Big Bang es lo que llamamos una singularidad. Allí fracasan todas las ecuaciones matemáticas y las leyes de la física. Cantidades normalmente mensurables, como la densidad y la temperatura, son indefinibles en ese momento. Puesto que el estudio científico del origen cosmológico requiere la aplicación de ecuaciones matemáticas y la asunción de validez de las leyes de la física, parecería que si estas leyes y ecuaciones fracasan, debemos preguntarnos si alguna vez podremos hallar una explicación completa de los segundos iniciales del Big Bang. Mis amigos científicos me dicen que algunas de las mentes más privilegiadas de la ciencia se dedican precisamente a explorar la historia de las primeras etapas de la formación de nuestros universos. Parece que, según algunos investigadores, la solución a la que ahora aparece como un conjunto de problemas irresolubles yace en la formulación de una gran teoría unificada que nos ayude a integrar todas las leyes de la física conocidas. Tal vez consiga reunir los 2 paradigmas de la física moderna que ahora parecen contradecirse: la relatividad y la mecánica cuántica. Según me dicen, las suposiciones axiomáticas de estas 2 teorías no se han podido conciliar hasta el momento. La teoría de la relatividad afirma que el cálculo preciso de la condición exacta del cosmos en cualquier momento dado es posible si disponemos de la información necesaria. La mecánica cuántica, en cambio, sostiene que el mundo de las partículas microscópicas se puede comprender únicamente en términos probabilísticos porque en un nivel fundamental el mundo consiste de trozos o cuantos de materia. De ahí el nombre de física cuántica, que están sujetos al principio de la incertidumbre. Teorías de nombres exóticos, como la teoría de la hipersecuencia o la teoría M, son candidatas a la gran teoría unificada. Existe otro impedimento a nuestro intento de alcanzar un conocimiento completo de la formación inicial del universo. En el nivel fundamental, afirma la mecánica cuántica, es imposible predecir con exactitud el comportamiento de una partícula en una situación dada. Por lo tanto, solo podemos hacer predicciones del comportamiento de una partícula sobre una base de probabilidades. Si esto es cierto, por muy eficaces que sean nuestras fórmulas matemáticas,
nunca podremos comprender el desarrollo de un proceso, ya que nuestro conocimiento de las condiciones iniciales de un fenómeno o acontecimiento dado será siempre incompleto. En el mejor de los casos, podremos hacer conjeturas aproximadas, pero nunca lograr una descripción completa siquiera de un solo átomo y mucho menos de todo un universo. El pensamiento budista admite la práctica imposibilidad de alcanzar el conocimiento completo del origen del universo. Un texto mahayana que se titula La escritura del ornamento floral contiene una larga descripción de los sistemas cósmicos infinitos y de los límites del conocimiento humano. Una sección llamada Lo incalculable ofrece una secuencia de cálculos de números extremadamente elevados que culmina con términos como lo incalculable, lo inconmensurable, lo ilimitado y lo incomparable. El número más alto es el cuadrado indecible, que se supone corresponde a la función de la inenarrable multiplicado por sí mismo. Un amigo me ha dicho que este número se puede representar como 1059. El ornamento floral prosigue con la aplicación de estos números inconcebibles a los sistemas cósmicos. Afirma que, aunque mundos incontables sean reducidos a átomos y cada átomo contenga mundos incontables, el número de sistemas cósmicos no se habrá agotado. De modo similar, con unos bellos versos poéticos, el texto compara la intrincada e intensamente interrelacionada realidad del mundo con una red infinita de gemas, la red de joyas de Indra, que se expande por el espacio infinito. En cada nudo de la red hay una gema de cristal, que se conecta con todas las demás gemas a las que refleja en sí misma. Ninguna joya se encuentra en el centro ni en los extremos de la red. Cada una de ellas está en el centro, en la medida en que refleja todas las demás joyas del arreo. Al mismo tiempo, está en el extremo, en la medida en que es reflejada en todas las demás joyas. Dada la profunda interconexión de todo lo que hay en el universo, no es posible alcanzar el conocimiento total de un solo átomo si no se es omnisciente. Conocer completamente un átomo supondría conocer también sus relaciones con todos los demás fenómenos del universo infinito. Los textos Kalachakra afirman que antes de su formación, cualquier universo dado se encuentra en el estado de vacío, donde todos sus elementos materiales existen en forma de potencialidad como partículas espaciales. En determinado momento, cuando maduran las propensiones kármicas de los seres sensibles que han de evolucionar dentro de este universo dado, las partículas de aire empiezan a agregarse de forma similar, generando poderosos cambios térmicos que viajan por el aire. A continuación, se agregan las partículas de agua para formar una lluvia torrencial que va acompañada de relámpagos. Finalmente, se agregan las partículas de tierra que, combinadas con los demás elementos, empieza a asumir un estado de solidez. El quinto elemento, el espacio, impregna todos los demás como fuerza inmanente y, por lo tanto, no posee una existencia diferenciada. Tras un larguísimo proceso temporal, los 5 elementos se expanden hasta formar el universo físico, tal como lo conocemos y percibimos. Hasta ahora nos hemos referido al origen del universo como algo que consiste únicamente en una mezcla de energía y materia inánime, el nacimiento de las galaxias, los agujeros negros, las estrellas, los planetas y el caos de las partículas subatómicas. Desde la perspectiva del budismo, sin embargo, existe el tema esencial del papel de la conciencia. Por ejemplo, la cosmología Kalachakra, como la Abhidharma, asumen que la formación de un sistema cósmico concreto está íntimamente ligada a las propensiones kármicas de los seres sensibles.
En lenguaje actual, podemos decir que estas cosmologías budistas proponen que nuestro planeta evolucionó de modo que pudiera sostener la evolución de seres sensibles en la forma de las miriadas de especies que existen actualmente en la Tierra. Al invocar aquí el karma, no pretendo sugerir que todo está en función de aquello en el budismo. Debemos distinguir entre la operación de la ley natural de la causalidad, según la cual una serie dada de condiciones tendrá una serie dada de efectos, y la ley del karma, según la cual un acto intencionado cosechará determinados frutos. Si, por ejemplo, dejamos una hoguera sin apagar en el bosque y las llamas prenden unas ramitas secas y se propagan, provocando un incendio forestal, el hecho de que los árboles en llamas ardan y se conviertan en carbón y en humo es simplemente un efecto de la ley natural de la causalidad, dada la naturaleza del fuego y de los materiales incendiados. Esta secuencia de acontecimientos no implica el karma, pero que un ser sensible decida encender un fuego y luego se olvide de apagarlo, acto que ha dado origen a la cadena de acontecimientos, sí implica una causalidad kármica. En mi opinión, el proceso entero de la evolución de un sistema cósmico obedece a la ley natural de la causalidad. Creo que el karma entra en acción en dos momentos. Cuando el universo evoluciona hasta el punto de poder sostener la vida de los seres sensibles, su destino se enlaza con el karma de estos seres que lo habitarán. Quizá resulte más difícil comprender la intervención inicial del karma, que es en efecto la maduración del potencial kármico de los seres sensibles que ocuparán dicho universo, que desencadena su devenir. La capacidad de discernir exactamente cuándo el karma se cruza con la ley natural de la causalidad es, según la tradición budista, prerrogativa únicamente de la mente omnisciente del Buda. El problema consiste en conciliar los dos hilos explicativos. Primero, que cualquier sistema cósmico y los seres que lo habitan surgen del karma. Y segundo, que existe un proceso natural de causa y efecto que simplemente se desencadena. Los textos budistas más antiguos sugieren que la materia por un lado y la conciencia por el otro se relacionan de acuerdo a un proceso propio de causa y efecto que da lugar a nuevos conjuntos de funciones y propiedades en ambos casos. En la medida en que comprendemos su naturaleza, relaciones causales y funciones, podemos derivar inferencias en torno a la materia y también a la conciencia que darán lugar al conocimiento. Esas etapas fueron codificadas como los 4 principios: el principio de la naturaleza, el principio de la dependencia, el principio de la función y el principio de la evidencia. La pregunta, pues, es esta. Estos 4 principios, que según la filosofía budista constituyen las leyes de la naturaleza, ¿son en sí independientes del karma? ¿O su existencia está ligada al karma de los seres que habitan el universo en que dichas leyes operan? Esta cuestión es similar a las preguntas planteadas en relación al estatus de las leyes de la física. ¿Puede existir un conjunto de leyes físicas completamente distintas en otro universo, o las leyes de la física tal como las conocemos son válidas para todos los universos posibles? Si la respuesta es que unas leyes distintas pueden operar en universos distintos, desde el punto de vista budista, esto supondría que las propias leyes físicas están ligadas al karma de los seres sensibles que surgirán dentro de dicho universo. Como ven las teorías cosmológicas budistas, la evolución de la relación entre las propensiones kármicas de los seres sensibles y el desarrollo del universo físico. ¿Con qué mecanismo se conecta el karma con la evolución del sistema físico? En general, los textos budistas Abhidharma
no tienen mucho que decir sobre estas cuestiones, excepto la concepción general del entorno en el que existe el ser sensible como efecto ambiental del karma colectivo de este ser, que es compartido por miríadas de otros seres. Los textos Kalachakra, no obstante, describen relaciones estrechas entre el cosmos y los cuerpos de los seres sensibles que lo habitan, entre los elementos naturales del universo físico externo y los elementos internos de los seres sensibles, entre las fases de la evolución de los cuerpos celestiales y los cambios en los cuerpos de los seres sensibles. El Kalachakra presenta una imagen detallada de estas correlaciones y de sus manifestaciones, tal como son aprendidas por la experiencia de las criaturas sensibles. Por ejemplo, los textos describen cómo los eclipses solares y lunares pueden afectar a los cuerpos de los seres sensibles con la alteración de su ritmo respiratorio. Sería interesante someter algunas de estas alegaciones que nacen de la experiencia empírica a la investigación científica. Aun con todas estas complicadas teorías científicas sobre el origen del universo, tengo preguntas sin contestar. Preguntas importantes. ¿Qué existía antes del Big Bang? ¿De dónde vino el Big Bang? ¿Cuál fue su causa? ¿Por qué nuestro planeta evolucionó de manera que pudiera sostener la vida? ¿Qué relación hay entre el cosmos y los seres que han surgido en su seno? Los científicos pueden descartar estas preguntas como absurdas, o por el contrario, reconocer su importancia, negando, no obstante, su relación con el ámbito de la investigación científica. Ambas actitudes, sin embargo, tendrán como consecuencia el reconocimiento de unos límites definidos de nuestro conocimiento científico acerca del origen de nuestro cosmos. No estoy sujeto a las limitaciones profesionales ni ideológicas de una cosmovisión radicalmente materialista. El budismo contempla el universo como algo infinito y sin comienzo, de forma que me puedo aventurar más allá del Big Bang y especular acerca del posible estado de las cosas antes de él.